a la palabra. Lucas capítulo 6, versículo 38. Lucas capítulo 6, versículo 38 probablemente sea uno de los versículos que escuchamos con más frecuencia en las congregaciones. Sobre todo es bastante usado cuando se habla acerca del tema del dar, cuando se habla acerca del tema de las ofrendas, ¿no? Pero así como es el versículo o uno de los versículos que probablemente se escucha más en las enseñanzas o en la iglesia, tal vez podría ser uno de los versículos que más frecuentemente se aplican mal o incluso diría que se entienden mal, o mejor dicho, que no son del todo bien entendidos, porque probablemente tampoco son del todo bien explicados estos versículos, ¿no? Este versículo en particular. Leemos entonces Lucas capítulo 6, verso 38, y varios de ustedes han escuchado este pasaje, y empieza de la siguiente manera y dice: dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Entonces, cuando leemos este pasaje, y ya que lo hemos usado bastante para ciertos propósitos, tenemos la tendencia a pensar que Jesús se estaba refiriendo básicamente al dinero, o se estaba refiriendo básicamente a las ofensas. Pero si leemos el contexto, nos daremos cuenta que este pasaje no se está refiriendo únicamente a las finanzas, no se está refiriendo únicamente al dinero. Si leemos, por ejemplo, los versículos anteriores, que son el contexto, desde el verso 36 hasta el verso 37, dice lo siguiente. Dice: sed pues misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Dice: no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Dice: perdonad y seréis ¿qué? Perdonados. Entonces, ¿cuál es el énfasis en este contexto en particular? No es solamente el dinero o las finanzas. El énfasis en estos pasajes es el dar en su forma más amplia. Digan conmigo: el dar. El dar en su forma más amplia. No es solamente en cuanto al dinero. La palabra de Dios en estos pasajes está hablando acerca de dar. Y habla acerca de la medida buena, la medida apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que tú mides, con esa medida también tú serás medido. ¿Por qué sacó Jesús esta ilustración de la medida buena, apretada, remecida y rebosando? Los judíos que lo escuchaban le entendieron perfectamente bien, porque en esos tiempos, cuando una persona tenía un campo para cosechar, era un mandato que dejaran las esquinas de esos campos libres, de modo que las personas pobres pudiesen entrar a esos campos y de las esquinas estas personas pudiesen cosechar. Así que los pobres se aglomeraban en el tiempo de la cosecha, mientras los obreros trabajaban en todas las áreas centrales, o en todo caso las mejores áreas. Entonces los obreros venían con sus costales, con sus depósitos, llenaban el grano, por ejemplo, que se cosechaba, y lo llevaban a la parte central. A estos obreros que eran pagados y trabajaban ahí, realmente no les importaba cuánto entraba en su depósito, en su balde o en su costal. Sencillamente lo llenaban, y cuando parecía que estaba lleno, entonces lo levantaban y lo cargaban para vertirlo en la parte central del lugar donde se estaba cosechando. Pero no así las personas necesitadas, a los cuales se les dejaba las esquinas de los campos, como dije, para usar, para aprovechar o para cosechar. Los pobres venían ellos con un depósito, con un buen depósito. Vendrían ellos tal vez con el mejor depósito, el depósito más amplio
que ellos podrían conseguir y por supuesto que ellos podrían cargar, porque entraban con un depósito solamente. Y entraban a las esquinas y empezaban a llenar su depósito. Y lo llenaban de la mejor manera. Entonces, su medida era llenarlo bien, llenarlo buena. Después de haberlo llenado, ¿no?, una buena medida, tenían que hacer una remesida a su depósito. Y lo remecían para que los granos se acomodasen más y quedase más espacio. Y efectivamente quedaba más espacio, de modo tal que volvían a llenarlo. Luego de que repletaban el depósito, tenían que apretar lo más que podían. Acuérdense que eran personas pobres y su sustento dependía de cuán bien ellos podían llenar esa vasija. Apretaban entonces, dice, la medida era buena, era apretada, era remecida, y después de que remecían, entonces volvían a llenar el depósito hasta rebalsar, y así cada uno de ellos salía. Jesús estaba hablando precisamente de ese ejemplo que, como dije entonces, ellos entendían bastante bien. ¿Cuál era su objetivo de Jesús? Solamente explicar entonces que ellos iban a recibir de cualquier cosa que ellos dieran más de lo que habían ellos dado. Este es un principio universal. Digan conmigo, principio universal. ¿Cuál es el principio universal? Es el siguiente: usted siempre recibirá. Siempre. Digan conmigo, siempre. Escuche bien. Usted siempre recibirá más de aquello que usted dio. Usted siempre recibirá más de aquello que usted dio. ¿Están conmigo? Entonces, una vez que usted entiende esta maravillosa verdad, surge una tremenda tentación. Digan conmigo, tentación. ¿Cuál es esa tentación? La tentación es la siguiente: es que el recibir se convierta entonces en nuestra motivación. Voy a dar, porque han dicho el pastor que si doy, entonces yo voy a recibir. Entonces doy porque voy a recibir. ¿Qué estamos haciendo en ese caso? Estamos haciendo que el recibir se convierta en nuestra motivación. ¿Aló? ¿Están conmigo o no están conmigo? ¿Y sabes qué? Eso no enseñó Jesús. Voltea a tu vecino y dile: eso no enseñó Jesús. Y como está dormido tu vecino, explícale: te voy a decir lo que no enseñó, dile. ¿Qué es lo que no enseñó Jesús? ¿Qué es lo que no enseñó Jesús? Amigos, ¿estamos acá o ya se fueron a la película? ¿Qué es lo que no enseñó? Empezamos por lo que sí enseñó. ¿Qué es lo que sí enseñó? Jesús sí enseñó a dar. ¿Qué es lo que no enseñó Jesús? Lo que no enseñó Jesús era que demos solamente con la motivación ¿de qué? De recibir, o con el interés de recibir. Eso es lo que Jesús no enseñó, porque el recibir, mis queridos, si están anotando algo, anoten lo siguiente: el recibir es una recompensa que se da y se va a dar siempre, pero no debe ser una motivación. No sé si me estoy dejando entender en esta mañana. Entonces, el recibir, aunque es un hecho, aunque va a suceder, no deberíamos permitir que sea la motivación de nuestro corazón. Jesús no enseñó que el recibir sea la motivación por la cual nosotros queremos dar, sino más bien que sepamos y tengamos la tranquilidad que el recibir sencillamente es una recompensa a este maravilloso y divino acto que nosotros llamamos acerca del dar. Porque Jesús dijo lo siguiente: no juzgues y no serás. Pero ¿qué pasa si una persona juzga bajo este mismo principio? ¿Qué va a recibir? Si es que uno juzga, ¿qué va a recibir? Va a recibir juicio. ¿En qué medida va a recibir juicio? Va a recibir harto juicio, remecido, apretado y rebalsando, ¿cierto? Si una persona perdona, ¿qué es lo que va a recibir?
¿En qué medida? En una buena medida, en una medida apretada, en una medida remecida, en una medida rebosante. ¿Qué va a recibir? Perdón. Si una persona da amor, ¿qué es lo que va a recibir? Amor. ¿En qué medida va a recibir amor? De la misma manera en que dio, con la misma medida con que Él dio. ¿Cómo se llama esto? Esto se llama la ley de la reciprocidad. Y para entenderla en una forma balanceada, necesitamos asegurar nuestros corazones, o mejor dicho, necesitamos asegurar las motivaciones de nuestro corazón. Preste atención a lo que voy a decir porque es muy importante. Dios no quiere que tengamos la meta o la visión de solamente poseer, solamente acumular o solamente tener. Repito, Dios no quiere. Dile a tu vecino con una gran sonrisa, la mejor que tengas, aunque no tengas dientes, dile: Dios no quiere, dile. No quiere, dile. No quiere que solamente, y preste atención a mis palabras, no quiere que solamente tengamos la meta o la visión o el objetivo de poseer, de acumular o de tener, sino más bien Él quiere que compartamos su visión, la visión que Él tiene en cuanto al dar. Aló. Todos los que no explican, no entienden lo que estoy explicando, digan yo. Sigo entonces esforzándome. Escuchen, Dios no está en contra de que los suyos tengan cosas buenas. Dios no está en contra de que los suyos tengan cosas buenas o que reciban bendiciones. Pero cuando se trata de nuestra relación con Dios, mis queridos, escuchen, lo más importante son las motivaciones del corazón. Aló. Lo más importante para Dios, tal vez no necesariamente es cómo lo haces, sino cuál es la motivación que tienes cuando haces algo. Aló. ¿Me estoy dejando entender? Porque una cosa es hacer algo, pero otra cosa es hacer algo con la motivación correcta. Entonces, hacer algo no es suficiente. Tienes que hacerlo con la motivación correcta porque para Dios lo que cuentan son las motivaciones. Para Dios las motivaciones lo son todo. Ahora, mira, vamos a ver el panorama un poco más amplio todavía. Lucas capítulo 6, del versículo 30 en adelante. Estamos en Lucas 6, versículo 30 en adelante. Dile, en la Nueva Versión Internacional. La Nueva Versión Internacional, está apareciendo otra versión delante de ustedes, pero escuchen lo que dice la Nueva Versión Internacional. Dice, dale a todo el que te pida. Y si alguien se lleva lo que es tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. Perdón, traten a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. ¿Qué mérito tienen ustedes al amar a alguien que los ama? Aún los pecadores lo hacen así. ¿Y qué mérito tienen ustedes al hacer bien a quienes les hacen bien? Aún los pecadores actúan así. ¿Y qué mérito tienen ustedes al dar prestado a quienes pueden corresponderles? Aún los pecadores se prestan entre sí, esperando recibir el mismo trato. Ustedes, por el contrario, amen a sus enemigos. Aló. Háganles bien. Denles prestado sin esperar nada a cambio. Así tendrán una gran recompensa y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso con los ingratos y también con los malvados. El versículo 30, el versículo 38. Ambos empiezan con la misma palabra. ¿Cuál es esa palabra? La palabra dar. Digan conmigo, dar. Y si usted lee versículo tras versículo, aparece claramente el énfasis. ¿Cuál es el énfasis? El énfasis
es dar. Aló. El énfasis no es recibir. Vas a recibir, pero ese no es el énfasis. ¿Cuál es el énfasis? El énfasis es dar. Una y otra vez, los versículos señalan en forma clara que el énfasis es dar. Vamos a ser recompensados por dar, pero esa no debe ser la motivación de nuestro corazón. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros en cuanto al dar? Mejor dicho, ¿qué es lo que Dios quiere hacer en nosotros a través del dar? Digan conmigo, a través del dar. A través del dar. ¿Saben lo que Dios quiere hacer con nosotros a través del dar? Él quiere hacer una cirugía de corazón. Entonces, con la mayor sonrisa que tengas a tu vecino, voltéate y dile, hoy te operamos. Hoy te operamos, dile. Todos, por favor, metan su mano debajo de su silla, van a encontrar un bisturí. ¿Cuántos están listos para su operación? Algunos, no. ¿Cuántos están listos para ser operados? Dile a tu vecino cuando levanta la mano, de todas maneras te operamos hoy día, ¿no? Hoy día, dile, hoy día te vamos a abrir, dile. Deuteronomio capítulo 15, versículo 7 al 15. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? Empezamos entonces. Nadie se vaya y nadie se esconda. Deuteronomio 15, del 7 al 15, dice lo siguiente. Pedí una traducción especial, que es la LBLA. Dice, si hay un menesteroso necesitado contigo, uno de tus hermanos en cualquiera de tus ciudades, en la tierra que el Señor tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano a tu hermano pobre, sino que le abrirás libremente tu mano y con generosidad le prestarás lo que le haga falta para cubrir sus necesidades. Cuídate de que no haya pensamiento perverso en tu corazón, diciendo, el 7º año, el año de remisión está cerca, y mires con malos ojos a tu hermano pobre y no les des nada, porque él podrá clamar al Señor contra ti, y esto te será pecado. Con generosidad le darás, y no te dolerá el corazón cuando le des, ya que el Señor tu Dios te bendecirá por esto en todo tu trabajo y en todo lo que emprendas, porque nunca faltarán pobres en tu tierra. Por eso te ordeno diciendo, con liberalidad abrirás tu mano a tu hermano, al necesitado y al pobre en tu tierra. Si un hermano tuyo, hebreo o hebrea, te es vendido, te servirá por 6 años, pero al 7º año lo pondrás en libertad, y cuando lo libertes, no lo enviarás con las manos vacías. Le abastecerás libremente de tu rebaño, de tu era y de tu lagar, y le darás conforme te haya bendecido el Señor tu Dios, y te acordarás que fuiste esclavo en la tierra de Egipto y que el Señor tu Dios te redimió. Por eso te ordeno esto hoy. Aló. Cuando estás más satisfecho, cuando tus hijos se muestran bondadosos o generosos, mejor dicho, bondadosos y generosos, o cuando tus hijos se muestran como son, egoístas, ¿sí? Sobre todo los pequeños, ¿no? ¿Cuándo te sientes más contento? Cuando son bondadosos, ¿cierto? Cuando son generosos. El día de ayer, no sé si esa persona está acá, pero lo cuento de todas maneras. Estábamos en la actuación de mi hijito y mi hijito le habían pedido 2 bombones. O sea, 2, no sé cómo explicarlo, son 2 cositas que tiene varias ramitas para hacer barra. Exactamente, ustedes saben mejor que yo. Él los tenía y eso lo compramos
como el día anterior o 2 días anterior, y créanme que prácticamente durmió con esos agarrados así, porque estaba soñando con el día en que iba a hacer su presentación. Entonces estábamos ahí en la presentación y se acercó una señora, una madre, desesperada, y me decía, por favor, préstemelos. Exactamente, ¿no? Préstemelos, porque seguramente su hijito o su hijita, no sé, alguien iba a actuar y parece que había tenido problemas, se los olvidó, no sé qué cosa, ¿no? Y el otro los tenía bien agarrados. Y estaba la señora urgida, entonces yo dije, bueno, si es que él se los presta, entonces usted los puede tomar. Y la señora se atrevió y dice, ¿me los puedes prestar? Solamente prestar un ratito, por favor. ¿Saben qué hizo mi hijo? No. La señora me miró y dije, pero no, entonces me puse a pensar que probablemente nuestro asunto con Dios es algo parecido, porque tenemos cosas que tal vez otras personas nos requieren, ¿no? Y Dios está ahí esperando cómo nosotros vamos a responder. Si respondemos como un niño de 2 años, si respondemos como un niño de 5 años, si respondemos como un niño de 25 años, respondemos como un niño de 55 años o terminamos respondiendo como un niño de 85 años. Porque niños de todas las edades hay. ¿Y alguien dijo? ¿Sí o no? Porque la madurez viene con la edad. No. La madurez no tiene nada que ver con la edad. Y hay personas, así como hijo en ese momento se aferró a algo que probablemente no tenía mucho valor e importancia y le iba a ser devuelto. De la misma manera hay personas en todas las edades que se aferran a las cosas. Y se aferran y dicen, no. Y son niños que tienen 35, 55, 85 y tal vez otros más. Pero cuán contentos estamos cuando nuestros hijos aprenden a ser generosos y aprenden a dar, aprenden a soltar. De la misma forma, nuestro Padre se pone contento y feliz cuando nosotros, digan conmigo nosotros, voltea a tu vecino y dile yo, dile. No tú, dile yo. Cuando yo empiezo a crecer y madurar, de modo que puedo soltar, de modo que puedo dar. ¿Saben por qué? Porque cuando lo hacemos es el momento en que más nos parecemos a nuestro Padre Celestial. ¿Usted se quiere parecer a Dios? ¿Usted se quiere parecer a Dios? Una de las características de Dios es que Dios es generoso y es generoso en una forma amplia y da. ¿Aló? Y da. Y Dios da y sigue dando, no solamente al bueno, no solamente a sus hijos o a su familia, dice que Él da al bueno, a sus hijos, a su familia, y de paso bendice hasta al malo. Aló. Así de generoso es Dios, y no lo hace solamente porque Él está esperando recibir algo, sino lo hace porque Él es Dios y por el placer de bendecir a las personas alrededor. Entonces, cirugía. ¿Estamos listos o no? Número 1, el corazón egoísta. Porque este pasaje que acabamos de leer muestra que vamos nosotros a lidiar con pensamientos malvados que van a querer que nosotros, van a querer impedirnos que tengamos compasión por las personas. ¿Qué nos dice el egoísmo? ¿Qué te susurra? ¿Cómo lo identificas? ¿Qué te susurra el egoísmo? Te susurra lo siguiente. Te susurra que si das, entonces no vas a tener lo suficiente. Te dice, no des, no. ¿Sabes por qué no das? Porque te va a faltar. Y tú dices, sí, me va a faltar, sí. Bien. Sí. Corazón egoísta. Te dice que Dios no va a ser, dice, no te va a faltar, porque Dios no es fiel cuando Él prometió cumplir y suplir todas sus necesidades. Y tú dices, sí, porque mejor no doy. Sí, no es, ya, ok, te pones de acuerdo. Entonces, y el egoísmo es algo con el cual todas las personas nacen. ¿Cómo nacen los bebitos? Así nacen, ¿sí o no?
De hecho, nacen tan así que cuando tú les pones los dedos y te aprietan, tú puedes levantar a tu hijo y lo puedes llevar por la calle así, porque son así. ¿Sí o no? Tú, voltea a tu hijo y dile, tú ya pasaste esa etapa, ¿sí? Porque algunos nacen así y siguen así. ¿Cuál es la palabra favorita de un niño de 2 años? ¿Mío? No, mío, todo es suyo. Entonces, el egoísmo está arraigado profundamente al corazón de la persona. No, eso pasa con los niños. A ver, esposa, trata de comer del plato de tu esposo. Lo digo porque los dos esposos van al food court, a comidas rápidas, ¿no? Entonces el hombre ya sabe, va a pedir su pollo frito con sus papas, con su no sé qué cosas. Ya sabe ya. Entonces, señorita, deme mi pollo que no sé qué cosa, con sus papas fritas, con no sé qué cosa, bla. Cariño, ¿tú qué te vas a servir? No, nada. Voy a picar algo de ti. Pídete, yo te compro, no te preocupes. No tengo hambre. Voy a picar, no vas a picar nada. Entonces, no cambia con la edad. Número 2, el corazón entristecido. Entonces, eso es lo segundo con lo que tenemos que lidiar. Primero, el corazón egoísta, todo para mí y yo. Número 2, el corazón entristecido. Mira lo que dice el verso 10. Dice, con generosidad le darás y no te dolerá el corazón cuando le des. Siendo brutalmente honestos, y puedes apagar la cámara si quieres. ¿Cuántos de ustedes cuando han dado algo han sentido un dolor en el corazón? Levante la mano. Yo no más. No. Es que yo no me doy. Seguro que ustedes nunca han dado, por eso nunca han sentido ese dolor. Así es. Entonces, en lo natural, ¿no? Porque yo soy médico, en lo natural, si te duele el corazón, ¿qué significa? Que hay algo malo en el corazón. O sea, hay un asunto por resolver, ¿sí o no? Aló. Necesitas cirugía. Voltea a tu vecino y dile, ¿qué te ríes? Necesitas cirugía, dile. El egoísmo nos ataca antes de dar. Nos ataca antes de dar. La angustia o la tristeza nos ataca después de dar. Entonces, tú tienes que cuidar tu corazón antes, pero también tienes que cuidar tu corazón después. ¿Cómo combates tú el corazón egoísta, el corazón cuando dices, lo das y de pronto, mi colchón, ahí está yendo mi colchón, ahí está yendo mi almuerzo? ¿Cómo lo combates? Cuando tú tienes la perspectiva correcta. ¿Cuál es la perspectiva correcta? Sobre tu dinero, por ejemplo. Que no es tuyo. No es tuyo. No, sí es mi plata. No lo es. No, sí, pero yo me la gané. Pero no es tuya. ¿Cómo no va a ser mío? Si es mío, yo sudé. No decimos que todo es de Dios. O solo lo decimos nomás. Porque si tú dices que todo es de Dios, entonces, ¿es de Dios todo? ¿O no es de Dios todo? Por ejemplo, acá tengo un caballero. ¿Puedo hacer ejemplo con usted? Okay. Digamos que yo vine con mi gorra, número 42, y por la entradita lo vi y le dije, póngase esa gorrita, por favor. Y estoy acá parado hablando con ustedes, le digo, señor, ¿me podría dar la gorra, por favor? ¿Qué es lo que tiene que hacer él? Ahí está, y da. No se enoja, no se entristece, no se resiste, nada. ¿Por qué? ¿La gorra de quién era? No era de él. Yo se la
presté nada más, o se la di, pero la gorra era mía. Entonces, si yo se la pido, ¿qué es lo que tiene que hacer él? Solamente me la da, y eso es todo. No hay tristeza, no hay congoja, no hay nada. Si decimos que todo lo nuestro es de Dios, entonces debemos de vivir como que todo lo nuestro es de Dios, efectivamente. No vas a tener problema. ¿Qué pasa? Vivimos con la mente de, mejor dicho, no vivimos con la mente de administradores. Voltea a tu vecino y dile, usted es un administrador. No es el dueño. Dile, no te amargues, no te angusties. Dile, no te entristezcas cuando te pidan lo que no es tuyo. O sea, todo. ¿Cuántos necesitan más cirugía del corazón? Ya están, ya. No. Aló. Número 3, rápido, porque el tiempo se me fue y ustedes tienen la culpa. Además de sobreponerte al corazón egoísta y al corazón angustiado, tenemos que desarrollar un corazón liberal y generoso. Deuteronomio 15, verso 14 dice lo siguiente: le abastecerás liberalmente de tus ovejas, de tu era, de tu lagar, darás de aquello que Jehová te hubiere bendecido. Podemos haber nacido egoístas, pero hemos nacido de nuevo generosos. ¿Sabes por qué? Porque tenemos la naturaleza de Dios en nuestras vidas. ¿Aló? Entonces, sí somos generosos por naturaleza. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Renovar nuestra mente, cambiar la forma en que nosotros pensamos. Debemos de dejar de pensar que nos va a faltar. No puedes pensar que te va a faltar, porque Dios creó estos principios y Él ha prometido sustentar tu vida. ¿Aló? Entonces, eso te hace libre para dar con liberalidad y dar con generosidad, no dar en forma escasa. Te hace libre porque sabes que tu Padre ha prometido suplir tus necesidades y que Él nunca va a dejar que nada malo te pase o nada te falte, como lo dije en su palabra. Un poquito más, Deuteronomio 15:15 dice: y te acordarás de que tú fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te rescató. Por tanto, esto te mando hoy. ¿Por qué Dios le dice a los israelitas que se acuerden cuando eran esclavos en Egipto? ¿Sabes para qué? Para que sus corazones se llenen de gratitud, para que sean agradecidos. ¿Te acuerdas cuando eras esclavo en Egipto? ¿Te acuerdas cuando eras esclavo y no conocías a Dios? Entonces, ¿por qué te aferras a esas cosas en lugar de aferrarte a Dios, que fue quien te dio todas esas cosas a las cuales te quieres aferrar? Enfoque equivocado, ¿cierto? ¿Te acuerdas cuando eras esclavo, cuando no conocías de Dios? ¿Qué produce eso? Produce gratitud y produce un sentir de decir, wow, ¿qué le puedo dar a Dios? ¿Qué puedo dar en agradecimiento? Tu forma de pensar cambia, ¿no? Y aparte tienes la promesa de que lo que des va a venir a ti multiplicado. Esa promesa no es para que sea tu motivación, sino para que sea tu tranquilidad de saber que Él prometió eso y Él lo va a cumplir. Y eso te libera entonces para que tú sencillamente des lo que está en tu corazón dar y dejes que Dios cumpla su promesa en tus vidas, no permitiendo que esto sea una motivación. ¿Por qué Dios recompensa a la persona que da? ¿Sabes por qué lo hace Dios? Para que esta persona pueda seguir dando y pueda seguir manifestando la naturaleza que Dios ha puesto en sus corazones. Cierra tus ojos ahí donde estás. Gracias, Señor Jesús. Gracias.
Dale gracias a Dios. Dile, Señor, te doy gracias. Porque por naturaleza, dile, por naturaleza, yo soy generoso. Yo soy generoso. Yo practicaré la generosidad. Yo voy a dar. Y voy a saber que tú cumples tus promesas en mí. No son mi motivación, son mi recompensa. Mi motivación, dile fuerte, mi motivación es ser como tú, generoso, dadivoso y ser de bendición a los que me rodean, a tu obra. Te doy gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.